en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Háblanos hoy, Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Hebreos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así el versículo número 5 en adelante: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, es bastante común cuando hay una personalidad distinguida, cuando hay personajes muy populares, quizás celebridades, que, bueno, a lo mejor usted mismo en algún momento se ha cruzado por ahí con alguno de ellos y quizás impresiona. Y la tendencia natural es, bueno, me voy a tomar una selfie, me voy a poner al lado de él y me tomaré una fotografía o le pediré su autógrafo. Y yo no sé si se ha cruzado con alguno, yo sí me he cruzado con alguno, pero ni cuenta se dio él que yo estaba ahí.
Y en una ocasión un amigo de trabajo, él me enseñó una fotografía algo grandecita y dice, mira, este es mi tío, ahí está, y aparecía con uno de los expresidentes de los últimos años y que supuestamente su tío tenía una posición muy elevada, ¿verdad? Dentro del gobierno, no lo sé exactamente qué. Y me dice, mira, este es mi tío, ahí está con el presidente del momento. Yo lo veía y le decía, pues, ese su tío no se parece, o tú no te pareces mucho a tu tío. O sea, me levantaba sospechas. Allá en mi país hay un conocido pintor, bueno, en sus tiempos, y nos llevaban a ver exposiciones de pintura. Y bueno, con hermano William sabe de quién le hablo. Y íbamos a ver estas exposiciones y resulta pues de que yo sabía que para mí él era mi tío. Yo decía, mi tío, conocido. Hasta hay escuelas con nombre de él. No era exactamente mi tío, era tío de mi mamá. Pero esa tendencia está ahí. Pero a veces esas personas, esas celebridades, no corresponden al común. Son muy elevados ellos, por eso es que a mí a veces cuando veo estas personalidades, por muy cerca que estén, o sea, da como esa desconfianza de poder llegar a pedirles, aunque sea un autógrafo, quizás para un libro, quizás para una pelota de béisbol, qué sé yo, porque ya se sabe que muchas personalidades así, ellos rechazan muchas veces, porque son demasiado de altura ellos, que no quieren ni perder el tiempo, no quieren rebajarse tanto y de meterse con el común, porque de nuevo son de tal altura ellos. Pero yo conozco a alguien que estoy seguro que también usted lo conoce, y si no lo conoce hoy lo puede conocer, que es de mayor altura que todos, que es antes que todas las cosas existieran, que todas las cosas en Él subsisten, fueron creadas por Él, fueron creadas para Él. Como dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Jesús quien es antes de todas las cosas. Eso es algo que quizás, y estoy seguro, no lo podemos comprender en su totalidad. La grandeza de ese Dios que creó el universo, todo lo visible e invisible, sean principados, potestades, sean dominios, todo viene de Él. Lo que hemos recibido viene de Él. Todo lo que usted tiene, todos los bienes que usted ha recibido, parten de Él, vienen de Él. La salvación que hemos recibido vienen de Él. La salvación no nos la ganamos, la salvación se nos dio. En labios de Spurgeon, yo no alumbré, haciendo paráfrasis de lo que él dice, yo no alumbré al sol, el sol me alumbró a mí. Sí, esa gracia que se nos fue dada, no nos la ganamos. Todo parte de Él, todo lo recibimos de Él. No hay nada dentro de nosotros que sea capaz, hermanos, de ganarnos el favor de Dios. Por eso necesitamos a alguien diferente y distinto. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza
pecaminosa. Es una naturaleza dañada por el pecado. Por eso hubo un momento en que hubo un consejo dentro de Dios mismo, en que Él tenía que reconciliar las cosas, Él tenía que restaurar las cosas, y por eso hubo ese consejo de que el Hijo de Dios tenía que venir, tenía que ser uno de nosotros, hacerse un ser humano como nosotros. Pero eso es algo difícil de entender. O sea, estamos hablando de alguien mucho más grande que todo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es enemistad con Dios porque está dañada por el pecado. En el principio las cosas no eran así. En el principio todo era un orden. Todo era comunión con Dios. No había separación entre Dios y el hombre. Había una comunión, había confianza allí desde el principio. Nada separaba al hombre de Dios. Era comunión, pero entró el pecado ahí. Entró alguien ahí diferente que no era de allí. Hubo una seducción, entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. Y como entró el pecado, entró también otro elemento que Dios no hizo al hombre para que muriera. No era esa la idea de Dios, pero a causa del pecado también entró la muerte, por cuanto todos pecaron. Y la Biblia establece, hermanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, lejos. Todos pecaron. No hay ninguno de nosotros, desde que somos pequeños ya venimos dañados por el pecado, ya venimos con esa marca del pecado. Y como venimos con ese pecado, también viene consigo la muerte también. Pero es ahí donde entra la grandeza de Dios mismo. Que hay que ver eso, lo que Dios mismo hizo para que las cosas fueran restauradas. En su consejo es que Jesús, el Hijo de Dios, viene y muere por nosotros. Jesús, o sea, nosotros podemos decir, y el hombre tiene en mente, ¿verdad?, el vivir para siempre. Se ha hecho una isla ya en una de las pequeñas islas comparadas con las demás en Hawái, donde multimillonarios han comprado una de ellas y han invertido y están usando sus recursos porque ellos quieren alargar la vida de ellos. Están haciendo estudios, su alimentación, todo separado de los demás, donde no entren ningún virus, donde no entre ninguna enfermedad, todo para prolongar la vida, porque la idea que se tiene es prolongarse, alargarse con los recursos que se tienen. Lo cierto es de que tarde o temprano la muerte llega y va a llegar y no distingue si son ricos o son pobres. Llega eso. Porque el pecado entró y como consecuencia de ese pecado entró la muerte, pero ahí viene la grandeza de Dios, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros. O sea, no sé si logremos entender eso. Que el Hijo de Dios venga y murió por nosotros, porque es fácil decirlo. Pero para morir, o sea, Él nació, pero miremos el objetivo. ¿Cuál fue
la finalidad de su vida. ¿Para qué nació Jesús, el Hijo de Dios? Nació para, correcto, la hermana lo entendió. Nació para morir. Pero esa no es la idea de cada ser humano. Pero Él nació para morir. Pero para morir, primero Él tenía que nacer. Tenía que haber un momento en que Él se encarnara, en que Él naciera, y que Él fuera uno como cada uno de nosotros, un ser humano. Él nació para morir. Viene entonces y lo que hace es él nace, pero desde ahí de su nacimiento, si nos vamos aún antes de su nacimiento, nosotros sabemos por la Escritura que hubo un milagro ahí, porque no hubo participación de hombre, fue un acto, un milagro de Dios, porque Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero desde su nacimiento, hermanos, que Él es el creador de todas las cosas, que de Él provienen todas las cosas, que Él es hijo de David, que Él es hijo de Dios, viene y nace, pero no viene a nacer, hermanos, en palacio real. No viene a nacer, hermanos, en comodidades, sino que viene y nace ¿en dónde? En un pesebre. O sea, no nació en una cuna de oro. Cuando nacen sus hijos, ahí viene el baby shower, ¿no? O ya en todos nuestros países llegó todo eso, ya años. Y se hace ahí la sorpresa. ¿Y qué va a ser? Va a ser niña. Y ahí vienen y todos se preparan con regalos. Y hasta piden, hasta dan la lista de lo que quieren. No, y algunos dicen, no regalos, dicen, puros verdes. Eso es lo que se hace hoy en día. Hay casamiento, igual, una de las dos opciones. Pero hay una preparación, porque viene una criatura, viene el hijo, y se empiezan, si es niña, vienen los colorcitos y los regalos. Y claro, eligen y dicen, dan los nombres o tal tienda, en la tienda tal, ahí están y van quedando las cosas, ¿verdad? Las más caras van quedando. Sí. Y que si lo dejan a opción, puras pijamas quizás le dan. Ya no quieren eso. Pero hay tanta celebración, tanto que se hace cuando nacen hijos de familias reales, de Inglaterra, de otros países, de España. Bueno, los más conocidos son los ingleses. O sea, hay tanta la bulla que se hace porque es un hijo de ellos. Muy conocidos, pero cuando Jesús nace, o sea, ahí no había ni lugar para ellos, no había comodidad para ellos. En un lugar que correspondía, hermanos, para animalitos. En esos lugares pobres, ahí es donde Jesús nació. Con familias pobres, ahí es donde Jesús nació. No eligió una familia real, familias pobres.
pueblos pobres. Él mismo se crió en Nazaret. A él mismo le decían el Galileo, el Nazareno, lugares pobres. Él conocía, él podía hablar, hermanos. Él no se crió en universidades. Él no asistió a una universidad como Pablo lo hizo, o más bien como no tuvo maestros como los tuvo Pablo, criado a los pies de Gamaliel. No asistió a las universidades de Alejandría en Egipto, sino que él era Galileo. Por eso es que lo vemos a Jesús cuando él habla, cuando han leído sus parábolas. Cuando él hablaba y decía, el sembrador salió a sembrar. Mientras tiraba la semilla, parte cayó junto al camino, parte cayó entre piedras, parte cayó entre espinos. Y vinieron las aves. Pero porque él conocía eso, porque él podía hablar así, porque él podía hablar de una viña. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Por qué hablaba así? ¿De dónde sacaba esas referencias? Porque hablaba de que nadie pone un remiendo viejo en vestido nuevo. ¿Por qué hablaba? ¿De dónde sacaba esas ilustraciones Jesús? Porque hablaba de los labradores, porque hablaba de aquel que había entregado sus tierras, había entregado sus bienes, porque hablaba de una moneda que una mujer barrió o se le había perdido. Porque de dónde venían todas esas ilustraciones, porque él, esa era la vida que estaba viviendo a su alrededor. Él veía todo eso porque ahí se había criado. Conocía perfectamente y podía dar esos ejemplos porque él los vivía a diario. No era de la capital, no era, hermanos, de alta sociedad, era como los demás, pobre. Él fue pobre. Él sabe qué es aguantar hambre. Él sabe qué es aguantar sed. Él sabe que no es tener para comer. Él sabe que es el abandono. Él sabe que es la traición. Él sabe, conoce la enfermedad, porque él fue herido. Conoce toda la miseria humana. Conoce, hermanos, perfectamente qué es lo que hay en el ser humano. El abandono. Él sabe qué es ser dejado solo. Que todos lo abandonen. Se sienten solos. No son los primeros. Se sienten que nadie los entiende. Se sienten que trabajan y no hay fruto. Están cansados, quizá ya. Jesús se cansó también. Conoció la pobreza en carne propia. Sabe que es aguantar hambre, sabe que es aguantar sed. Porque se hizo un ser humano. Porque él tenía que morir. Sabe también lo que es la muerte. Pero porque tenía que morir, él tenía que ser un ser humano. Y como ser humano, él vivió todas las cosas que usted y yo vivimos. ¿Se sienten solos ustedes? En la cruz, él gritaba, Padre,
¿por qué me has abandonado? Todos lo abandonaron ahí. Todos salieron corriendo en el juicio. Aún aquellos que decían, no te abandonaré, todos se fueron. Y aún en ese momento, él está diciendo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la comunión que había de padre a hijo por la eternidad, ahora había entrado un elemento extraño, algo distinto. Es que él estaba llevando el pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Y ahí hubo como una ruptura. Y a consecuencia de ese pecado, por esa maldad, que no fue su maldad, sino fue nuestra maldad, es que Jesús murió. Por eso dice este pasaje que hemos leído, que en todo debería de ser semejante a sus hermanos. Y dice que destruyó, eliminó, anuló con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo. Él es el que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque él es el que introdujo el pecado en el ser humano. Y por el pecado entró la muerte. Y todos los seres humanos han estado sujetos al pecado y a la muerte, a ese imperio. Pero lo bueno y lo grande es que sucedió algo ahí extraordinario, que por medio de la muerte de Jesús, Jesús anuló también a la muerte. Por la muerte de Jesús anuló al que tenía el imperio del pecado, a Satanás. Y por medio de esa muerte, usted y yo somos libres hoy en día. ¿Son libres hoy en día o son esclavos? Somos libres, aunque no nos parezcamos. Somos libres. Jesús nos hizo libres. Somos libres, ya no hay cadenas. Eso solo lo hizo Jesús. Hay cadenas que el hombre no puede quitar, porque son cadenas del diablo. Para eso solamente se necesita la sangre de Jesús, que rompe y deshace con lo que Satanás hizo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No les alegra? ¿O de qué lado están ustedes, pues? ¿Les gustan las cadenas? De oro sí va. Es que mire, el mundo está encadenado. El mundo vive bajo cadenas. La gente allá afuera pueden andar libres en las calles, en los estadios, en las tiendas, pero son esclavos de Satanás. Hacen lo que no quieren. Son esclavos del pecado. Así como usted y yo en algún momento fuimos esclavos de Satanás. En vicios, ligaduras que no podíamos romper, estábamos atados a Satanás con cadenas del diablo.
Pero bendito sea Dios que Él dijo, anunciaré, proclamaré tu nombre a mis hermanos. Él es el que vino y nos trajo la palabra. La palabra que un día nos hizo libre. Él dijo, proclamaré esa palabra a mis hermanos. Se inició en Jesús eso. Esa palabra que se nos dio partió de Jesús. Esa palabra nos hizo libres. Y ahora somos libres porque Él nos hizo libres. Por eso Jesús les dijo a los judíos, cuando ellos alegaban con Él, nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. Qué curioso. Decían, somos hijos de Abraham y querían matar a Jesús. ¿Cómo es eso? Que dicen que son hijos de Abraham y quieren matar a Jesús. Jesús les dice, Abraham vio mi día. Exacto. Se alegró Abraham. ¿Cómo es eso? Si apenas ni 50 años tienes. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense lo que les dijo Jesús. Creyendo que eran hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Porque la obra del diablo queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. Y ustedes también son unos homicidas, lo quieren matar a Jesús. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, lo amarían a él, pero no lo aman, no lo amaban, querían la muerte y le dieron la muerte. ¿Cuántos aman a Jesús? Lo aman a Jesús. Digan amén, hermanos, amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Él se fijó en usted primero. Lo vio primero, usted no vio a Jesús primero. Él se fijó en usted. Porque nuestras obras son malas. Él tuvo y nos dio de su gracia. ¿Saben qué es la gracia? Porque a veces hablamos de mil cosas y no conceptualizamos las cosas. Hay que aprender. Y como dice Hebreos, que hay que dejar los rudimentos ya. Pero algunos de nosotros nos quedamos con puros rudimentos. Hay que avanzar ya a la madurez. Ya es hora de que se nos dé un bistec, pues. Pero el escritor a los Hebreos dice que todavía estamos para leche. Como decía allí Ávila, sonríe que Jesús le ama. Estamos para leche todavía. Pero ya el que es adulto, ese ya puede triturar, ya puede saborear un buen plato de comida. Pero ya él llama, es una exhortación a dejar los rudimentos, a avanzar hacia la madurez. Ahí también se madura. Hay que avanzar a la madurez. ¿Qué es la gracia? ¿Se gana la gracia? ¿Podemos hacer algo para ganarnos esa gracia como algunos piensan hasta hoy en día y están dentro de las iglesias? Simplemente Dios viene y se la da a usted, nos la dio a nosotros. O sea, un regalo, o sea, que no exacto, es inmerecido. O sea, dentro de la gracia Dios nos da lo que no nos merecemos. Hay quienes que piensan que la salvación se gana, que hay que obrar para ganarse la salvación. La salvación Dios nos la dio gratuitamente. Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por las obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por las obras ya no sería gracia. Entonces en la gracia Dios nos da lo que no
nos merecemos. Y en la misericordia, Dios no nos da lo que nos correcto. En la misericordia Dios no nos da lo que realmente nos merecemos, porque ¿qué es lo que nos merecemos? Sí, todo eso nos lo merecemos y bien merecido. Es que nuestras mejores obras, que nosotros pensamos que es lo mejor que podemos dar, dice Isaías, correcto, son como trapos, bien feos, ¿verdad? Sí. Pero ahí está la grandeza de nuestro Dios, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese cómo los está llamando, pues. Nos sentimos solos, sentimos que no tenemos a nadie. Fíjese cómo Él está llamando. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Él viene y muere por sus hermanos. Anunciaré tu nombre, declararé tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo nos llama Jesús a nosotros? No nos llama siervos. Y era necesario que fuera en todo semejante a sus hermanos. Cuando Jesús resucita, cuando se levanta entre los muertos, María va a buscarlo y ve que no está ahí. Y donde lo han puesto lo ve, pero él no lo logra conocer, no sabe que es él a quien está viendo. Por alguna razón hay que pensar, ¿por qué no lo conoce? ¿Por qué los de camino de Emaús no lo conocían? ¿Por qué los de la pesca no sabían que él era? Hay que pensar por qué, hay que ver eso. María no lo conoce y está ahí y cruza unas palabras. Pero viene Jesús cuando ha resucitado. Ahí sí, llama por nombre a aquella mujer y le dice: María. Cuando María oye esas palabras, inmediatamente lo conoció y dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Logró identificarlo inmediatamente. Maestro. Y seguramente corre donde él, por lo que ahí se narra, porque quiere abrazarlo al maestro. Y le dice: no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Pero le dice: pero ve a mis hermanos. Óigalo. Pero ve a mis hermanos. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Mire cómo le llama Jesús cuando ha resucitado: dile a mis hermanos. Jesús nos dice que Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor, mis hermanos. Él es nuestro hermano, aquel Dios grande, aquel que creó todas las cosas, nuestro hermano. Mire qué clase de hermano usted tiene. A mí me gusta saber que tengo un hermano mayor. Cuando estaba pequeño, estamos hablando de segundo grado, primer grado todavía, yo me acuerdo. Y dirá alguno: yo no me acuerdo. No sé, pues, ¿por qué va?
Pues yo me acuerdo. Y me acuerdo que, o sea, ¿ustedes creen que los bullies aquí se iniciaron? Los bullies han existido, olvídese. Entonces habían unos que eran bien bullies. Había uno que le decían el chipi. Así le decían. El chipi era bien bully. Y habían otros, y todavía me acuerdo. Pero hermanos, pero como yo tenía un hermano mayor, 3 años mayor, o sea, si yo iba primero, él ya iba a cuarto, parece. Porque sí, cuando iba a séptimo, él ya iba a primero de bachillerato. Entonces ya era mayor, 3 años y algo. Entonces cuando andaba el chipi por ahí, yo llamaba a mi hermano. Mira, ¿y quién es? El chipi. Ya venía aquel a hablar, no le pegaba, pues, o sea. Pero por lo menos venía y hablaba con el chipi. Ah, qué bueno es tener un hermano mayor. Pero el punto es que tenía un hermano mayor, me defendía. Pero nosotros tenemos uno mayor, que Él es santo, justo, bueno, está con nosotros, pelea por nosotros. Él da la cara por ustedes, mis hermanos. Hay alguien que los acusa, ¿sabían ustedes? Tienen alguien que los acusa delante del Padre. Él es el acusador de los hermanos. A nosotros ya rato nos vienen acusando. ¿Y de qué nos acusan? Póngale ahí lo que usted esté pensando ahorita. Todo eso lo acusan a usted y a mí nos acusan. Cuando pecamos hay un acusador. Pero la palabra nos recuerda que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Tenemos a alguien que está a nuestro lado y era necesario que Él fuese semejante en todo a sus hermanos. En todo. Se humilló a sí mismo. Se hizo, es decir, se hizo un ser humano, se hizo un hombre. Y vivió todo lo que usted y yo vivimos. Las miserias que vienen con el hombre, con el ser humano. Y no solamente eso, sino que también, más adelante lo va a decir, de que fue tentado en todo. Así como nosotros somos tentados, Él también fue tentado. ¿Son tentados ustedes? Como que no los tientan a usted. ¿No viene la tentación ante ustedes? ¿Una vez al año? ¿Al mes? Correcto. Todos los días. ¿Qué clase de tentaciones vienen a nosotros? De todo tipo, ¿verdad? ¿Cuántos eran ladrones antes? ¿Qué lo tienta? Y está recogiendo las ofrendas quizás, yo no sé. No aquí, en otros lugares. Imagínense que era de esos que ¿a cuánto les gustan las cosas ajenas? ¿Les gustan las cosas ajenas? No. No las toma. Ve un carro, no es suyo. Claro, no se va a meter y lo va a agarrar, no tiene las llaves. Es ajeno. ¿Qué más son ajenas? ¿Qué cosas son más? Son ajenas. Métale ahí de todo. ¿Qué cosa nos tienta? ¿Qué representa una tentación para usted?
Pueden ser cosas insignificantes, pueden ser, y así sucesivamente, hasta más graves y más graves. Y luego esas cosas explotan. Pero no se ven, no se notan. Pero ahí vienen los escándalos dentro de las iglesias. Y los escándalos no vienen necesariamente por los del pueblo. Ya me entendió a dónde voy, pero no voy a ir ahí. Pero a eso me refiero. Entonces dice que fue tentado en todo. ¿Cuáles son las tentaciones con las cuales podemos ver que se nos narran acerca de Jesús? A los principios del Evangelio, vino el tentador: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Una tentación. Eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Y lo llevó a un lugar muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra. Mira, todos estos reinos son míos y se los doy a quien yo quiero. Todos estos van a ser tuyos si postrado me adorares. ¿Ven las tentaciones? Todo esto va a ser tuyo. Así como lo que les contaba la vez pasada, sentí como que no terminé esa ilustración, porque es algo real. A este hermano que es pastor, muy conocido mío, comprometido y todo. Ellos eran familia muy acomodada, pero lo que le dicen es: mire, todo esto va a ser de usted, lo único que tiene que hacer es dejar eso de ser pastor, ya no lo sea, y todo esto va a ser suyo. Pero ahí el hermano comprendió de dónde venía eso, a dónde se originó eso. Sabía que eso no venía de Dios. Sabía que esa oferta no venía de Dios, era para desviarlo a él. Pero ellos le dijeron, porque nosotros un momento, un tiempo en que éramos también pastores, y ahí se sufre, es una vida sufrida. Ahí hay maltrato, ahí no hay dinero, vivíamos acabados, no había para los niños. Sufrimos ahí y no queremos eso para nuestra hija. Así que deje eso de ser pastor y aquí lo tiene todo. Pero el hermano entendió y no prosiguió con eso, porque él sabía quién es el que lo había llamado a él. Sabía que Dios lo había llamado como ministro. Sabía que Dios le había confiado su palabra a él como ministro y no podía renunciar a eso. Lo que hizo es mejor renunció a esa tentación y siguió siguiendo la obra, y hasta el día de hoy sigue haciendo la obra para la cual Dios lo había llamado y sigue predicando el evangelio y es pastor para la gloria de Dios. Resistimos la tentación nosotros. ¿De qué color nos viene? ¿O nos gusta que nos manden tentaciones? Y fue semejante en todo. Entonces, cuando usted y yo somos tentados, como Jesús, el Hijo de Dios, también fue tentado en todo. Él es misericordioso para socorrernos a nosotros, porque Él mismo ya lo experimentó. Si ya lo vivió y Él sabe. O sea, hay tentaciones en que no se nos mencionan, que le vinieron a Él, pero lo dejó por un tiempo. Vinieron estas tentaciones, pero ¿qué clase de tentaciones más le vinieron? Fue tentado en todo.
conforme a nuestra semejanza. Pero eso sí, sin pecado. Pero fue tentado. Así como usted y yo somos tentados. Entonces nosotros podemos venir ante el Señor. Y ahí encontramos socorro porque Él sabe lo que es la tentación. Para ser, dice, fiel y sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, dirá alguno, allá donde, ahí en el pueblo, allá donde yo iba, allá a la parroquia. O sea, es un concepto que no lo dominamos, no nos relacionamos mucho con eso de sacerdote, pero es muy bíblico. No lo encontramos en los evangelios, lo encontramos acá en Hebreos, el sacerdocio de Jesús. O sea, Él es sacerdote. Habían sacerdotes levitas que ellos hacían sacrificios continuos en el templo. Pero Jesús, Él es el gran sumo sacerdote. Es diferente. Estaban los sacerdotes y está el sumo sacerdote. El sumo sacerdote venía y en el gran día de la expiación, Él venía y hacía 2 sacrificios. Porque, o sea, Él era un hombre también. El sumo sacerdote no dejaba de ser un hombre. Y con el hombre viene la maldad, viene el pecado. Entonces hacía 2 sacrificios. Uno por Él mismo. Y el otro por los pecados de todo el pueblo. Para Jesús es el gran sumo sacerdote. Pero además de ser el sumo sacerdote, hay que conocerlo como nuestro gran sumo sacerdote. Pero además de ser el sumo sacerdote, Él también es la víctima. Él es el sacrificio. ¿Ves las dos cosas? Él es el sumo sacerdote y Él es la víctima. El sumo sacerdote humano, el arónico, de nuevo, ellos ofrecían 2, en el gran día de la expiación, 2 sacrificios, uno por ellos mismos y el otro por el pueblo. Pero cuando Jesús viene, es un solo sacrificio, porque Él no tenía que hacer un sacrificio por Él mismo, porque Él es santo, no pecó, no dijo ninguna palabra sucia, no hizo ningún pecado, sino solamente un sacrificio por sus hermanos. Sus hermanos. ¿Qué clase de hermano tenemos, mis hermanos? A Jesús. No tenemos a un sacerdote que no sea misericordioso, sino tenemos a un sacerdote que traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios e intercede por nosotros. El sumo sacerdote, ese oficio está a favor de quién. ¿A quién representa el sacerdote? ¿Representa a Dios o a quién representa? Piense, un sacerdote representa a quién, a Dios o a los hombres. Un profeta viene y da la palabra de Dios, viene, así dice el Señor, viene representando a, correcto. Pero un sacerdote representa ¿a quién?
Digan, me representa a mí, hermano. A los hombres delante de Dios, porque nosotros necesitamos que alguien nos represente. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ayuda. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Cuando Isaías tiene esa gran visión y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios de la gloria. Y ya aquí quedé, dijo Isaías. Sí. Porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Hay quienes que dicen, no, yo anoche lo vi a Dios, fíjese. Sí, así hay quienes que así hablan. No, y anoche nos tomamos un cafecito. Sí. Y vieran cómo es, dice, es bien colochito y lo describen. Pero no hay hombre que mire a Dios y viva. Ver a Dios sería como un mínimo ejemplo. Si nosotros ascendiéramos arriba de la atmósfera, allá no habría protección de los rayos del sol y estuviéramos, o sea, le estoy hablando solo de salir un poco de distancia. Ese sol nos haría, hermanos, nos quemaría rápido. Y entre más nos acercáramos a ese sol, es más rápido que nos quemamos. No soportaríamos ver al sol, nos quema. Dios es santo y no pudiéramos acercarnos nosotros mismos porque somos pecadores. Ahí quedamos. Por eso a los sumos sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, una vez. Y lo que dicen es que lo amarraban también. Porque sí, porque no va a haber que quede ahí. Hay que sacarlo, ¿cómo que nos vamos a llamar? Van a meterse ahí a sacarlo con un lazo, hay que jalarlo. Así dicen. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero nuestro hermano mayor, él es la víctima también. Y él nos representa ante Dios. Y él nos santificó a nosotros también. Y ahora somos aceptables ante el Padre. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación para usted. ¿Por qué le tienen miedo al infierno? ¿Por qué andan soñando con el infierno? Ya no hay condenación. Está en Cristo, no hay condenación. Porque tiene la sangre de Jesús. Porque tiene un hermano mayor que traspasó los cielos. El velo del templo, cuando Jesús murió, se partió de arriba hacia abajo, como que Dios lo estaba abriendo. Y nos abrió un camino para que podamos entrar, pero no nosotros mismos, sino porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y ahora somos limpios. Si fuéramos solos, ahí quedamos, pero somos aceptos delante de Dios por esa sangre preciosa que nos perdonó. Entonces tenemos a un hermano que ahora él dice, y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. O sea, él no le da vergüenza decir, es mi hermano ese. O sea, porque la verdad es que a cualquiera le daría vergüenza, porque así como somos, imagínense, en condiciones, nuestra condición, nuestra baja condición, es decir, mi hermano. Como que no va eso. Pero a él no se avergüenza porque procedemos del Padre. De ahí surgimos y ahora ese hermano mayor viene y muere por nosotros, nos limpia. Ahora somos sus hermanos. Hemos sido aceptos. Ya no hay condenación para usted. Ya Dios no lo ve como usted antes era.
Ya Dios nos ve con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo de su presencia por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ese hermano. No teníamos hermanos antes, ahora tenemos un hermano. Su nombre es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a Él la gloria. Delante de mí se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios el Padre. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Grande, dice el apóstol, este misterio. Haya en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y vino y sufrió la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros somos cristianos. Ahora podemos decir somos hijos de Dios. Nuestro hermano ahí va a estar siempre. Hoy ya lo saben, tienen un hermano mayor, su nombre Cristo Jesús. Todos los días ha estado ahí, va a estar con ustedes. Ya lo hizo todo por ustedes. No nos sintamos solos, Cristo Jesús, nuestro hermano, está con nosotros. Démosle gracias y glorias a Dios. Yo no sé si todos ya tienen al Señor, pero si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, no has creído en Él, ¿por qué quieres estar solo? Cuando hay alguien que murió por usted.